Bien, gracias Manzano. Buenos días estudiantes, ¿cómo han estado durante esta semana? Buenos días, Miss. ¿Qué tal, chicos? Aunque sea por este medio, poder comunicarnos y saber que todavía hay el ánimo, el ímpetu de seguir adelante con el desarrollo de las actividades, ¿no? De todas las áreas, ¿no? Bueno, en este momento vamos a enfocarnos en nuestra área de matemática. Bien, vamos entonces a dar inicio. Gracias por la asistencia, ya la registré. Vamos entonces a compartir, visualizar, aunque diga matemática de primero, va orientado para los dos grados, para primero y segundo año. Hoy día, jóvenes, vamos a desarrollar la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Las capacidades que vamos a dar énfasis en esta sesión de clase es con respecto a lo que es representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas, comunica su comprensión de conceptos estadísticos y probabilísticos, usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar los datos y también sustenta conclusiones o decisiones con base en información obtenida. Entonces, vamos a desarrollar sobre todo la competencia que es usa estrategias y la que sustenta, porque vamos a de alguna manera a interpretar o a inferir, ¿no?, la interpretación de algunos datos. Esta semana es la semana 37 y como ustedes habrán dado cuenta, los títulos de esta semana para casi todas las áreas va relacionada con la crónica, ¿no? La crónica 2020, ¿no? Para seguir construyéndonos como un país. Una crónica, creo que todos sabemos, es como un resumen, ¿no?, de todo lo que hemos vivido, experimentado, realizado durante todas estas semanas en este año 2020. ¿Cuál va a ser el propósito de esta semana para ambos grados? Vamos a leer tablas y gráficos estadísticos y también vamos a analizar textos, ¿no? Vamos a interpretar alguna información. Y también vamos a plantear conclusiones en base a esta información analizada para tomar decisiones para futuro. Muy bien, sabiendo esto, entonces vamos a compartir el siguiente video. También se escucha, Miss. Ya, muy bien. Hola, hoy aprenderemos sobre los conceptos con los que trabaja la estadística. Vamos entonces a escuchar este video, que es bastante cortito, y después vamos a comenzar con algunas preguntas básicas para poder comprender el desarrollo del tema. Bien, atentos entonces. La estadística nos permite analizar y tomar decisiones acertadas, por lo que sus métodos son utilizados en diversas áreas, en el comercio, en economía, política, educación, así como en el área de la salud y en general en temas sociales. Ahora bien, ¿qué es estadística? Es la ciencia que nos enseña a recopilar, organizar y analizar un conjunto de datos con el fin de tomar las mejores decisiones sobre alguna situación de interés. Su trabajo se divide en dos áreas, descriptiva e inferencial. Disculpe. Se escucha repetido. ¿Se escucha repetido? ¿Con eco? Sí, se escucha. Sí, se escucha. La estadística nos permite analizar y tomar decisiones acertadas, por lo que sus métodos son utilizados en diversas áreas, en el comercio, en economía, política, educación, así como en el área de la salud y en general en temas sociales. Ahora bien, ¿qué es estadística? Es la ciencia que nos enseña a recopilar, organizar y analizar un conjunto de datos con el fin de tomar las mejores decisiones sobre alguna situación de interés. Su trabajo se divide en dos áreas, descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva estudia y organiza la información de un grupo de datos empleando diversas herramientas. Por su parte, la estadística inferencial interpreta estos resultados y los utiliza para realizar predicciones. Fíjate, los censos que realiza el INEGI son un ejemplo de estadística descriptiva, pues reúnen la información existente. Luego, si empleamos dicha información para hacer un pronóstico de la situación futura, entonces se trabaja con la estadística inferencial. Ahora bien, uno de los conceptos más importantes dentro de un estudio estadístico es el de población,
que son aquellos elementos de los cuales nos interesa obtener información. Pueden ser objetos, personas, grupos, etc. Cuando no se puede estudiar a la población completa, entonces se elige una muestra. Las características que interesan investigar de la población se denominan variables, a través de las cuales se obtienen los datos. Estas pueden ser cualitativas cuando se trata de atributos o categorías, o cuantitativas si se expresan numéricamente. Las cualitativas se dividen en nominales u ordinales, como puedes ver. Mientras que las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Observa los ejemplos. Cada uno de estos conceptos son importantes al momento de planear un estudio estadístico. Lo siguiente será aprender a organizar y analizar la información recabada. Hasta pronto. Muy bien. Entonces creo que de alguna manera todos hemos escuchado la información y sé que también ustedes tienen algunos conceptos porque ese es un tema que ya hemos venido desarrollando. Entonces, ¿quién me podría decir qué cosa es la estadística? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar hoy día? A ver, ¿algún voluntario, alguna idea para partir? Es el porcentaje, Miss. Ya, es el porcentaje. ¿Qué más le va? La comparación de varias cosas, Miss. Ya, es el porcentaje, comparación de varias cosas. Nelson, ¿qué más podríamos decir? Nelson, ¿estás ahí? ¿Qué más podríamos decir de la estadística? Miss, es una ciencia que agrupa datos, los analiza y luego los presenta. Ya, muy bien, es una ciencia, partimos de ahí, ¿no? Es una ciencia que organiza, sistematiza, analiza datos, como dijo León, y también Lorenzo cuando dice que va a presentarlos en tablas, en porcentajes, no va a comparar. Miss. Sí, Daniela. También que reúne estudios y clasifica y reencuentra todos los hechos. Ya, muy bien. Va relacionado con hechos, ¿no? Hechos que de alguna manera interesan en investigar. ¿Y para qué investigamos? ¿Qué vamos a hacer con esos datos después? Solo se quedan ahí recopilados en una tabla bonita, presentada o a través de un gráfico. ¿Qué nos ha permitido, por ejemplo, en este contexto, saber cómo vamos con esta pandemia, cómo va aumentando la cantidad de infectados o qué es lo que va sucediendo alrededor nuestro? ¿Solamente ha servido para informarnos o para qué otra cosa más se ha utilizado esa información estadística? Para analizarlas y después compararlas, tal vez. Ya, analizarlas y comparar. Y cuando analizamos y comparamos y vemos que la situación se está poniendo un poco más crítica o ¿no? ¿Qué cosa se ha hecho? ¿Qué cosa ha hecho? Tomar precauciones. Muy bien, se han tomado medidas, es decir, se ha hecho una toma de decisiones, ¿no? En este caso ya se vino pues todo un protocolo, unas acciones a seguir para evitar la propagación. Muy bien. Y dentro de esta estadística, ¿qué elementos hemos podido escuchar? ¿Qué elementos se presentan? Y usted me ha dicho algunas cosas ya. ¿Qué elementos se presentan cuando uno trabaja en la estadística? Gráficos, ya, tablas. Muy bien, tablas y gráficos estadísticos, ya, muy bien, que sirven para representar la información. ¿Qué otras cosas más? Esa información, ¿de qué cosa, de dónde viene? ¿De los porcentajes? Ya, de los porcentajes, ¿de qué cosa? Porque el porcentaje representa ¿Encuestas? ¿Perdón? ¿De las encuestas? De las encuestas que han sido recogidas, ¿de dónde? ¿A quiénes se le aplican esas encuestas? A la gente, a la población. Ya, en el video tiene un nombre, ¿no? Todo ese población.
Muy bien. Entonces, los elementos que podemos visualizar son una población, y si no podemos acceder a toda la población, tenemos que sacar un pequeño grupito. Ese pequeño grupo, ¿qué representa? La población. Ya, la población es todo, ¿no? Es todito. Pero si no podemos acceder a los millones y millones de habitantes, sacamos un pequeño conjunto representativo. ¿Cómo se llamaba eso? La muestra. La muestra. Muy bien. Entonces tenemos la población, que es el conjunto mayor, la muestra, que es un elemento, un conjunto más pequeño, pero que tiene las mismas características. Muy bien. Cuando hacemos una encuesta, lo hacemos en función de ¿qué? ¿Para qué hacemos para qué aplicamos la encuesta o la entrevista, lo que vayamos a aplicar? Para recoger datos. Muy bien. Entonces, para recoger datos de una variable de estudio. Entonces, ahí viene nuestro tercer elemento, la variable. Y de la variable recopilamos datos, los datos se representan en tabla o en gráficos estadísticos, y para hacer todo este proceso utilizamos los instrumentos que pueden ser las encuestas, ¿no? O que pueden ser también las entrevistas o las observaciones sistematizadas. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a seguir compartiendo. Aquí, muy bien. Entonces, resumiendo, ¿no? De todo lo que hemos conversado, la estadística es una ciencia que va a recopilar y organizar y va a procesar y analizar y también interpretar, ¿no? Los datos, como hemos dicho, para la toma de decisiones, como lo hemos vivido en este contexto en el cual nos hemos desarrollado en este año 2020. También hay dos tipos, ¿no? De estadística, una descriptiva, la primera es la que resume la información, y la otra es la inferencial, cuando nos permite tomar pues ya acciones, ¿no? Acciones, posibles soluciones. También hemos visto que los elementos de la estadística van a partir de un objeto de estudio, que puede ser a objetos, a familias, a empresas, a entidades. Las variables, ¿no? Que son las características o dimensiones de esas unidades de análisis que están representadas en la población o en la muestra, ¿no? Y los datos, ¿no? Como ustedes han dicho, que son números, porcentajes. La población, entonces, es el conjunto grande, ¿no? De todos los elementos que vamos a estudiar, pero si no podemos acceder a todos, tomamos una pequeña muestra que tiene las mismas características de la población. En estadística, la población se define con una N mayúscula y la muestra con una N minúscula. No son los símbolos que utilizamos en matemática. Dentro de la variable, hemos dicho que la variable es una característica, una propiedad, un atributo que tiene que ser medible. No puedo yo proponer variables que no puedo medir. Por ejemplo, la edad lo puedo medir en años, meses, días, ¿no? La talla de una persona también puede ser medible. Es decir, todo aquello que yo pueda medir, puedo considerarle como una variable estadística. Hay dos tipos de variables. La cualitativa, que tiene que ver con las cualidades, los atributos, y la cuantitativa, que tiene que ver con las cantidades numéricas. Dentro de la cualitativa tenemos dos tipos, las nominales, que pueden ser, por ejemplo, el color de los ojos, la procedencia, ¿no? Donde las respuestas son, pues, palabras, conceptos, y las ordinales, donde hay una jerarquía, por ejemplo, el grado de instrucción de una persona. ¿De dónde empieza el grado de instrucción? Comienza inicial, ¿no? Luego sigue la primaria, la secundaria, superior. Entonces, hay un orden a seguir. Por eso se llama ordinal. Las discretas, que son datos numéricos exactos, y las continuas, que son datos numéricos infinitos o decimales. Entonces, esto es que debemos considerar estos dos tipos de variables con su clasificación. ¿Hasta aquí, jóvenes, tienen alguna pregunta? No, Miss. ¿No? ¿Está claro entonces? No. Ya, perfecto. Entonces, ustedes me van a ayudar a completar esta tabla con algunos ejemplos. Yo ya he puesto algunos, pero me falta completar algunos espacios. Vamos con la variable cualitativa. Yo ya he puesto en el nominal, por ejemplo, sexo, que puede ser femenino y masculino. ¿Qué otra variable cualitativa nominal puedo escribir como ejemplo? A vernos, Patrick Díaz está ahí presente. A ver, algún otro ejemplo. A ver, vayamos pensando todos.
Castillejos, también vi ahí su apellido, Castillejos. Miss, Sí, Patrick Díaz se fue por problemas de familia, él mismo dijo. ok, ya, perfecto. Gracias por el dato. A ver, ¿algún otro ejemplo que de variable cualitativa nominal, aparte del sexo, otro? A ver, ¿algún otro ejemplo? A ver, ¿alguna idea? A ver, pensemos, ¿qué otra? ¿Sería talla, Miss? Talla. ¿La talla es una variable cualitativa o cuantitativa? Ah, cuantitativa. Ah, cuantitativa, ¿no? Aquí está, ¿no? Tenemos la talla, es un dato decimal, entonces es una variable cuantitativa continua. ¿Estado civil podría ser? Estado civil, muy bien, el estado civil. ¿Ahí qué respuestas podría tener? ¿Cuáles serían mis categorías? Casado, soltero, divorciado. Casado, divorciado, ya, o divorciada. Ya. Muy bien. Otro ejemplo de cualitativa nominal. A ver, otro ejemplo, el estado civil, ya está bien. Otro ejemplo. Lugar de donde vive, la Muy profesión. bien. Lugar de procedencia, ¿no? Lugar de la vivienda. Lugar de procedencia. Podemos colocar, puede ser Lima, ¿no? Puede ser provincia, si queremos, ¿no? O poner todos los distritos. Ya. Muy bien, gracias. Cualitativa ordinal, es decir, que haya ¿cómo se dice? Un orden, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos grado de instrucción, no comenzamos por secundaria, comenzamos por inicial, luego vamos primaria, secundaria y superior. Muy bien. Otro ejemplo de variable cualitativa ordinal. Podríamos colocar, por ejemplo, grado de satisfacción. ¿Cuáles podrían ser ¿cómo se llama? Mis condiciones ahí en grado de satisfacción? Si estoy satisfecho, ¿no? Si estoy satisfecho, poco satisfecho. Estoy disgustado. Ya también insatisfecho, ¿no? Si hablamos de niveles, ¿no? Satisfecho sería lo máximo, poco satisfecho sería lo intermedio, insatisfecho sería nada. Grado de satisfacción. ¿Qué otra variable ordinal podríamos colocar donde haya un orden? Donde haya un orden primero, por ejemplo, si hay una competencia, por ejemplo, ¿cómo se llama? Puesto de ganadores, ¿no? Orden de mérito, por ejemplo, ¿no? Orden de mérito. Tenemos el primer puesto, el segundo puesto, ¿no? El tercero, coma, etc. Entonces, hay un orden. Entonces, en las cualitativas jóvenes, como ustedes verán, lo que utilizamos son las letras, ¿no? Las características, las cualidades. Y hay nominales y hay ordinales. Cuantitativas, su nombre lo dice, tiene que relacionarse con números, pero como ustedes saben, hay números exactos y hay números que son decimales. Entonces, dentro de la discreta podemos colocar la edad, número de hermanos. ¿Qué más podríamos colocar? Una cuantitativa discreta, donde sean números exactos. Cantidad de personas que habitan en la casa. Muy bien, número de personas. Número de primos, tíos, esas cosas. Ya, muy bien. Número de personas en la vivienda, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, etc. Y continuas. A ver, ¿le podrían decir un ejemplo de continua? ¿Qué es la continua? Cuando el dato es un dato decimal. La talla es un dato decimal, el peso también es un dato decimal. ¿Qué otra continua decimal podríamos colocar? Por ejemplo, en una competencia, ¿cuál sería ahí la variable? En una competencia de educación física, ¿no? 100 metros. ¿Los kilómetros? ¿Qué dijiste? A ver, ¿me podrías repetir? Los kilómetros se podría decir. Ya, puede ser la distancia, en este caso, la distancia, que puede ser representada en metros, no en metros, kilómetros, ¿no? Etcétera. Entonces,
Otro también puede ser el tiempo, ¿no? El tiempo también es una variable continua. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro con respecto a la clasificación de la variable estadística? ¿Estamos claros con la variable estadística? Claro. Sí, muy bien. Entonces, color de ojos, ¿a dónde lo coloco? ¿Nominal, ordinal, discreto o continuo? Color de ojos. Nominal, cualitativa. No. Así es, muy bien. Temperatura, ¿dónde lo coloco? Cualitativa, no, perdón, nominal, ordinal, discreta o continua. La temperatura, Discreta. discreta. 10 grados, ¿siempre es exacto la temperatura? No, Miss, ¿verdad? es en continua. Es continua, la temperatura es continua. El precio del dólar, ¿dónde lo colocamos? En continuo. En continua, muy bien. Cantidad de fallecidos, ¿dónde lo colocamos? Discreta. Discreta. Muy bien, Néstor. Entonces, ha quedado bastante claro entonces con respecto a la clasificación de las variables. Muy bien, entonces continuamos. Aquí, por ejemplo, tenemos, como ustedes dijeron, la información recogida se puede expresar en gráficos. Aquí tenemos un diagrama de barro sobre especies encontradas en un lugar, ¿no? Entonces, esta es la información que me han dado. Tenemos anfibios, reptiles, aves, mamíferos. ¿Qué cosa vendría a ser o cómo podríamos nosotros resumir el nombre de estos tres elementos que se están estudiando? ¿Qué cosas son? Con sus ¿Qué iniciales. cosas son anfibios, reptiles, aves y mamíferos? ¿Qué cosas son? Son animales. Ya, Especies. tipo, Especies. especies de animales. Eso, lo que ustedes me acaban de decir, es una variable. Tipo o especie de animales. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativas. Cualitativa. Cualitativa. Nominal, ya, nominal u ordinal. Miren, anfibio. Nominal. Nominal, correcto. Entonces, el tipo o especie de animal vendría a ser la variable que hemos colocado aquí en la tabla, tipo de animal. Ya hemos colocado los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y hemos agregado una fila más que dice total. Entonces, según mi gráfico, voy a leer mi gráfico. Yo digo, tengo que considerar la frecuencia absoluta, que es el conteo normal, la frecuencia relativa, que es el número decimal, y la frecuencia porcentual, que se representa en porcentaje. Entonces, estas tres frecuencias debo considerar siempre en mi tabla. Entonces, vamos a comenzar a leer. Yo les digo, anfibios. ¿Cuántos anfibios hay según mi tabla? 7. Aquí está, ya hemos colocado 7. Reptiles. ¿Cuántos hay según el gráfico? Sigo leyendo. 10. Ahí está. Aves. ¿Cuántas aves son? Uy, acá hubo un error. ¿Cuántas aves eran? 23. Entonces, acá está al revés. Vamos a corregir acá y los mamíferos son 11. Entonces acá vamos a poner mamíferos, está al revés, mamíferos, y aquí vamos a poner aves. Muy bien, una vez que nosotros hemos hecho todo esto, hemos ingresado los datos, sumamos. ¿Qué representaría el número 51 en mi tabla? ¿Qué cosa representa el número 51? ¿Serán todos los animales que hay? El doble de 3. A ver, chicos, ¿qué representaría 51 para mi estudio? Son todos los animales. Ya, son Encontrados. ya, muy bien, son todos los animales que hemos observado, investigado. La pregunta es, ¿serán todos los animales que hay sobre la Tierra, sobre el planeta? No. 14. No. Entonces, este número, como no representa toda la cantidad de estos animales, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? Una muestra. Una muestra, correcto. Entonces, cuando nosotros trabajamos un estudio, recuerden, siempre trabajamos sobre una muestra. En este caso, mi muestra es 51. Para hallar la frecuencia relativa es sencillo. Solo tienes que dividir la frecuencia absoluta entre la muestra y considerar 2 decimales, como lo he escrito.
¿no? En cada uno, 10 entre 51, 0,20, 11 entre 51, 0,22, 23 entre 51, 0,45. Luego debemos de sumar todos los decimales y me debe de sumar siempre 1. ¿Qué pasa si no me suma 1? Tengo que redondear, ¿no?, algunos decimales para llegar a la cantidad 1, ¿ya? Y ustedes se habrán dado cuenta, miren, 0,13, el porcentaje 13, 0,20, el porcentaje 20, 0,22, el porcentaje 22, 0,45, porcentaje 45. La sumatoria de todo esto me tiene que dar 100. Bastante sencillo, ¿verdad? Sí. Bastante sencillo. Entonces, de esta manera yo he leído mi información gráfica y la he convertido en una información numérica. De aquí, ¿qué puedo yo interpretar? Que el 45% de estos animales representan las aves, ¿no? Representan las aves. Otra cosa más que debemos recordar es que la información que se organiza en esta tabla, ¿no?, de alguna manera también tiene que reflejar lo que dice en el gráfico. Aquí la barra más grande está en aves, por lo tanto el porcentaje mayor está en aves, y es cierto. Aquí la barrita más pequeña son los anfibios, aquí entonces el porcentaje menor son los anfibios. Entonces tiene que haber una coherencia, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Alguna más? Ni una. Ni una, está claro, ¿verdad? Perfecto. Otro gráfico que debemos considerar y que seguro ustedes lo han visto en los periódicos, en las noticias, es el gráfico circular o de pastel. El gráfico circular, como ustedes verán, utilizamos los porcentajes, ¿no? Utilizamos los porcentajes. Pero en el gráfico de barras, como ustedes verán, son números naturales, una frecuencia absoluta. Esa es la gran diferencia. Muy bien, veamos. Aquí, por ejemplo, dice satisfecho, insatisfecho, indiferente. ¿Cómo podríamos nosotros juntar todo esto en un solo nombre? ¿Cuál sería la variable? ¿Cuál sería la variable aquí? Acordémonos que en el anterior ejemplo, ¿no?, vimos los nombres de los animales y ustedes me dijeron, todos esos son especies o tipos de animales. Muy bien, esa es la variable. Aquí, satisfecho, insatisfecho, indiferente. ¿Cuál sería la variable? Nivel de satisfacción. Satisfecho. Nivel de satisfacción, la opinión, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué tipo de variable sería? Ordinal. Ordinal, ¿no? Cualitativa, ordinal. Muy bien, Linda. Entonces, veamos aquí. Aquí, entonces, vamos a leer el gráfico. Cuando nosotros decimos que vamos a leer el gráfico, es porque vamos a elaborar nuestra tabla de información. Igual, en la primera columna siempre colocamos el nombre de la variable. Debajo de ella colocamos, pues, los diferentes, digamos, respuestas que vamos a obtener en este caso, de la muestra, de los individuos. Luego viene la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Pero aquí el dato que hemos tenido son los porcentajes. Entonces, esta es la primera columna que voy a llenar. Satisfecho, 42%. Insatisfecho, 35%. Indiferente, 23%. Yo sé que la suma de esta columna me tiene que dar 100. Entonces, voy como el cangrejito. Voy a comenzar de la última columna y voy a ir avanzando. Como acá dice 42, ya, aquí debe ser 0,42. Acá dice 35, 0,35, 23, 0,23. Y es la suma de esta columna, siempre me debe dar 1. Fácil, ¿verdad? Está fácil, ¿verdad? ¿O está muy difícil? Está fácil. Muy bien. Pero un dato que que siempre debo de tener es cuál es el total de la muestra. Porque si no tengo cuál es el total de la muestra, entonces no voy a poder armar mi ecuación. Para encontrar la cantidad de personas satisfechas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 0,42 por
el total, ¿no? Cada uno de ellos por esto. Profesora, ¿y qué pasa si lo multiplico por el 42? También, pero lo tendrás que dividir entre 100, pues, porque faltaría eso. Entonces, es mejor de frente multiplicar 0,42 el decimal por 80 y sale 34. 0,35 por 80 sale 28. 0,23 por 80 sale 18. La suma de todo ello suma las 80 personas que fueron encuestadas. Y así completamos nuestra tabla. ¿De acuerdo? Entonces, del gráfico que nos den, nosotros sacamos la información, la colocamos en una tabla. Primera columna va a la variable, segunda columna la frecuencia absoluta, luego la relativa y luego la porcentual. Si tú tienes porcentajes, comenzarás así como lo hice yo por la última columna y luego vas avanzando hasta que llegues a la frecuencia absoluta. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. Si tienes que redondear algún dato, lo haces si es necesario. Siempre no te olvides. 1 en esta columna de la relativa y 100 en la columna de la porcentual. Es muy importante que no te olvides eso. Bien, otra cosa que no debemos de olvidar es con respecto a las medidas de tendencia central. ¿Qué cosas son las medidas de tendencia central? Son medidas que de alguna manera me van a ayudar a comprender mejor todo ese conjunto de datos. Por ejemplo, la media. ¿Qué cosa es la media? Es el promedio. Y hoy en día todos los estudiantes estamos preocupados de cuál será mi promedio, cuánto me pondrán en mi nota, ¿no? Recordemos que el promedio es la sumatoria, ¿no?, de todos los datos divididos entre la cantidad de ellos mismos. Entonces, es un dato numérico. Es para variable cuantitativa. La moda. ¿Qué ha estado de moda en este año 2020? ¿Qué se puso de moda en este año? Mascarillas. La mascarilla. Todas las personas usábamos mascarillas. La moda es el dato. El papel higiénico mismo. El alcohol gel también, ¿no? Y bueno, y los protectores. Papel higiénico mismo. Así, muy bien, así Lorenzo. Y la moda entonces es el dato que más se repite, ¿no? Es el dato con mayor frecuencia. La moda es tanto para variable cualitativa como para variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Y la mediana es el dato que está en el centro, digamos el promedio del 50%, ¿no? La mitad. Son los datos, ¿no?, que se saca sumando también los datos que se tiene y se divide entre 2. Bien, entonces no olvidemos esto, mediana, moda y la media aritmética o promedio. Entonces, sabiendo eso, del gráfico que vimos hace un momento, de este gráfico, ¿qué medida podríamos aplicar en este diagrama de barras? Al decir que la barra mayor es las aves, ¿a qué medida me estoy refiriendo? A la moda. A la moda. Muy bien, es la moda, ¿no? En este caso, como es una variable cualitativa, la moda vendría a ser en este caso aves. Acá también, por ejemplo, ¿qué variable podríamos nosotros aplicar en este gráfico circular? Perdón, ¿qué medida podríamos aplicar? ¿Podríamos aplicar el promedio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podríamos sacarle el promedio a satisfecho, insatisfecho, indiferente? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué crees que sí? Milagros, ¿verdad? No, Miss Linda. A Linda. ¿Por qué? A ver, ayudemos a Linda. ¿Podremos sacar el promedio de satisfecho, insatisfecho, indiferente? ¿Qué dice? A ver, Lorenzo, Milagros, Sarita, Nelson, Castillejos. A ver, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿Se podrá sacar el promedio de estos 3 niveles? Sí, no, ¿por qué? Sí, Miss. Sí, a ver, ¿por qué? Porque se podría sumar todo, ¿no? Tendríamos que sumar todo. 35%, 42% y 23%. Ya, yo sé que la sumatoria me va a dar 100. ¿Con qué hago con esos 100?
Lo divido entre 3. Lo divido entre 3. Ya, me sale 33,33333 infinito. ¿Qué representaría ese 33,3? Vendría a ser el promedio. ¿El grado de satisfacción? Ya, el grado de satisfacción promedio. Ya, muy bien. Tenemos el promedio. ¿Qué otra medida de tendencia central podríamos visualizar así a simple vista? ¿Cuál es la otra medida que se repite bastante? La moda. La moda. ¿Cuál es la moda? ¿Todos están satisfechos o están insatisfechos? Satisfechos. Satisfechos, ¿no? Hay un 42% que están satisfechos. Entonces, jóvenes, muy bien con su respuesta. Tenemos la moda, que es satisfecho, y la mediana, que en este caso sería 33,33%, que está orientado a lo que es la insatisfacción, ¿no? Muy bien. Continuamos. A ver, vamos a ver una situación. Esta es la situación que está en la página web de esta semana y tiene que ver con utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar. Esperemos que todos utilicemos, ¿no?, la mascarilla correctamente. Lo de azul dice sí utiliza cuando estoy en el parque. No utiliza el 7% y no precisa el 2%. Entonces, lo de azul es sí, lo naranjadito es no y lo plomito es no precisa, ¿no? A ver, vamos a observar bien el gráfico, ¿no? En la primera dice en el parque o espacio abierto, cuando no hay nadie alrededor, también utilizo el 79% y está en casa de otros familiares o amigos el 75%. Bien, entonces, ¿qué vamos a mirar sobre el gráfico? ¿Qué conclusión o qué cosa estoy recogiendo del gráfico? ¿Qué información precisa? Que la mayoría de personas utilizan mascarilla. Muy bien, que la mayoría de personas de manera muy responsable y consciente de esta pandemia está usando su mascarilla. Muy bien. Eso es lo que nos dice el gráfico, es la información que nos dice el gráfico. Segundo, ¿cuál sería la variable acá? No utiliza. No, ¿cuál sería la variable? Si utiliza, no precisa, son las respuestas que me van a dar las personas a las cuales le voy a preguntar. Pero todo eso está referido a ¿qué variable? El uso de la mascarilla. Muy bien, el uso de la mascarilla. ¿El uso de la mascarilla qué tipo de variable es? Cualitativa nominal. Muy bien, cualitativa nominal, correcto. Tercera pregunta. Selecciona la afirmación verdadera, solo una. ¿Cuál crees de las 4 que es la más correcta? La segunda. La segunda, ¿no? La variable es uso de mascarilla. Muy bien. Seguimos. Cuarta pregunta, dice, enumera cuáles son los valores o categorías de la variable. ¿Cuáles son las categorías? Si utiliza, no precisa. Correcto, muy bien. Y ahora vamos, ya lo que ustedes me dijeron al inicio, vamos a analizar e interpretar la información del gráfico estadístico. A ver, del gráfico observado, ¿qué es lo primero que puedo interpretar? Ya me lo habían dicho anteriormente, ¿me lo pueden volver a repetir? Que la mayoría de personas sí utilizan mascarilla. Cuando nosotros decimos la mayoría de personas, debemos de precisar el porcentaje. En este caso, para hallar el porcentaje, tendríamos que sumar 91 más 79 más 75, ¿no? Dividirlo luego entre 3 y colocar eso, ¿no? La mayoría de personas, es decir, ¿no?, el 88% utiliza mascarillas en diferentes lugares, parque, espacio libre, en la casa de los familiares o cuando no hay nadie a su alrededor. Esa es la información que podemos rescatar, ¿no?, del gráfico. Luego dice 6, reflexiona. ¿A qué conclusiones llegas respecto a esta información? Ahí entonces vamos de manera inferencial, ¿no? Como decía al inicio, vamos a reflexionar, ¿no? ¿Cuál sería entonces la reflexión del uso de la mascarilla? ¿Por qué la gente está usando la mascarilla? ¿Por qué?
¿Por qué las Quiere personas? prevenir el contagio. Ya, entonces podría ser uno, para evitar el contagio propio y el de la familia. ¿Otra conclusión? A ver, otra conclusión más. A ver, participemos todos, ¿ah? Para que no suban los contagios. Ya, muy bien, para evitar la propagación de esta pandemia, ¿no? Evitando los contagios, que es lo que estamos en esta temporada nuevamente, ¿no? Se está escuchando de un nuevo rebrote. ¿Y por qué creen que se está dando nuevamente este rebrote? El virus dice, bueno, vamos por la segunda vuelta, ¿o qué está pasando? ¿Qué está pasando para llegar a esta condición del segundo rebrote? ¿Qué ha pasado? Que las personas no están usando su mascarilla. Las personas no están usando su mascarilla, ¿no? No son conscientes, ¿no? Responsablemente de esta situación. Ya como que la gente se cansó y dijo, ya el virus se fue. En fin, entonces, a esa conclusión llegamos. La principal es que el uso de la mascarilla hoy y el próximo año, hasta que lo determine, es de manera obligatoria. Y es la única forma, ¿no?, de evitar el contagio. Otra cosa que, bueno, también debemos seguir con el protocolo de aislamiento en todo momento. Muy bien, vamos hasta aquí entonces. A ver, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Fue fácil o difícil entender la interpretación de la información en este caso, de este gráfico? ¿Fue sencillo o fue difícil? Un poco difícil. Un poco difícil. A ver, ¿por qué te fue difícil? ¿Qué es lo que no has comprendido bien? ¿Qué es lo que no has comprendido? A ver, ¿en qué parte no captaste muy bien la idea? A ver, con toda libertad, porque tenemos que aquí quedarnos bastante claros para continuar, porque si no, no vamos a poder avanzar. A ver. No, Miss, al principio no entendía, pero ya me explicó. Ya te explicó, ya. ¿Qué es lo que no entendías? ¿El gráfico? Siempre cuando leamos el gráfico, los colores nos ayudan, ¿no? Aquí lo que es más de azul, entonces sí utiliza, ¿no? Entonces podremos decir que la mayoría de las personas utilizan la mascarilla responsablemente. Son muy pocos todavía, ¿no?, los que reinciden en no usar, ¿no? Y por eso es lo que estamos nuevamente en esta situación. Bien, vamos a ver la situación 2. Desde la declaración del estado de emergencia por el coronavirus, ¿ha experimentado o no un problema emocional de ansiedad, de estrés, discusión y o depresión? Creo que al inicio de esta pandemia todos pasamos por este tipo de problemas, ¿no? No estamos acostumbrados a estar dentro de casa, a pasar todo el día dentro de la casa, ¿no? Y creo que todos llegamos a un nivel de ansiedad o de estrés y también de desesperación, ¿no?, por las condiciones que comenzaron a desarrollarse. Entonces, según la base de datos, dice, ¿no?, Fuente del Comercio, en abril de este año decía no 47%, sí 52%, no precisa el 1%. Recordemos que ¿cuál sería aquí la variable? Personas que han experimentado problemas emocionales. Ajá, si has experimentado problemas emocionales, ¿no? ¿Cuáles son las categorías en este caso? No, sí, no precisa. Muy bien, esas son las categorías. Correcto. Entonces, vamos a completar esta tabla, ¿no?, siguiendo lo que dice el mes de abril 2020, porque nos preguntan cuántas personas respondieron no, cuántas personas respondieron sí y cuántas personas no precisan. Entonces, ustedes me van a ayudar. Yo aquí he completado algunos y a ustedes les voy a pedir de manera oral que me ayuden a ir completando esta tabla. A ver, entonces, según mi gráfico, yo he observado que no es 47, ya lo coloqué aquí. Según mi gráfico, sí es 52%, ya lo coloqué aquí. Y no precisa el 1%, ya lo coloqué aquí. Según lo que he entendido, la maestra indicó que si acá dice 52, acá coloco 0,52. ¿Qué escribiré acá? 0,47. 0,47. Aquí.
0,01. Muy bien, 0,01, siempre con 2 decimales. Y si sumamos, ¿no? Acá sale 10 y 1. Muy bien, sí, sale 1. ¿Qué más se ha indicado? Que para encontrar la frecuencia, ¿qué debo de hacer? Acá me han dado un ejemplo. Tengo que multiplicar 1204 por su frecuencia relativa 0,52. Y ahí sale 626. Entonces, ¿qué debo de hacer para encontrar cuánto dijeron no? Multiplicar 1204 por 0,47. 1204 por 0,47. A ver si me ayudan ustedes. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería entonces ese dato? 1204 por 0,47 sale 565. Ajá, y si lo redondeamos, podría ser por defecto, por exceso, o simplemente colocamos 565. Muy bien. En la siguiente el casillero, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar también. Multiplicamos también 1204 por 0,01. A ver, ¿me ayudan? Eh, 12. 12, correcto. 0,04. 12,04. Sí, dime. Sale 1664,608. A ver, vuelve a multiplicar. 1204 por 0,01. ¿Ya? Una vez que ya tenemos todo eso, ahora voy a verificar si realmente sale la sumatoria. Entonces, sumamos 626 más 565 más los 12. Y me sale 1203. Y ahí debe salirme 1204. Entonces, tengo que hacer un redondeo. Y como acá salía 565.88, entonces acá le pongo 6 y redondeamos. Listo. Y ahora sí, en la sumatoria sale 1204. Entonces ahora ya sí, ya completé mi tabla y puedo responder que 626 personas dijeron que sí tuvieron un problema emocional, 566 personas no tuvieron un problema emocional y que 12 personas no han precisado. De esta información, ¿qué medida de tendencia central puedo aplicar? ¿Cuál sería la medida de tendencia central? Recordemos que las medidas son 3. La media o promedio, la moda y la medida. El promedio. ¿Cuál? El promedio. Muy bien, el promedio no tendríamos que sumar, ya sabemos que sale 100, sale 33,3, entonces el promedio estaría más o menos aquí en el no, ¿no? Otra medida de tendencia que podríamos aplicar. Según acá, miren los colorcitos, ¿no? ¿Quién tiene más? ¿El azul o el naranja? Naranja. La moda. El naranja. La moda, muy bien. La moda es que sí. Más de la mayoría de personas han sufrido, ¿no? O han experimentado problemas emocionales. Muy bien, aquí mi pregunta es, ¿no? ¿Está claro cómo se tiene que completar la tablita? Sí, mis. Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, continuamos. Llamadas recibidas a la línea 113. Mujeres son de colores azules y hombres son de color rojito. Minsa, ¿no? Acá, ¿cuál sería la variable? Llamadas recibidas. Llamadas recibidas. A ver, ¿estamos de acuerdo que la variable sean llamadas recibidas? Miren las opciones. Las opciones dice hombres y mujeres. ¿Cuál sería entonces la variable? Hombre, mujer. Personas que llamaron a la línea 113. Ya.
las personas que llamaron en la línea 113 pueden ser hombres o mujeres. Cuando yo digo hombres o mujeres, ¿a qué me estoy refiriendo? Categorías. Muy bien. Ya, son las categorías de qué variable. De la variable sexo. ¿no? Sexo. Variable sexo. Muy bien. Según mi gráfico, voy leyendo mujeres, acá, ¿no? El marroncito es hombres. Hombres, acá es 47, vamos a corregir acá, 47, y mujeres es 53. Muy bien. Ya está llena esta columna porque es el dato que estoy sacando de mi gráfico. Aquí, ¿cómo voy completando? De manera decimal. De manera decimal, 0,47, 0,53, sumado me sale 1. Esto es importante que siempre me coloquen o busco información en el mismo texto, ¿no? Y luego, ¿qué hago para encontrar los hombres y las mujeres? ¿Qué operación debo de hacer? Multiplica. Multiplicamos, ¿no? 24.802 ¿por cuánto? Por 0,47. A ver, ¿cuánto das? ¿Me ayudan? ¿Cuánto salió? 11.656. Punto 94, ese punto 94 después quizás si lo necesitamos, lo redondeamos. Aquí nuevamente volvemos a multiplicar 24.802 por 0,53, ¿no? Y también encontramos el dato. Le vamos a ver. ¿Cuánto será? A ver si me ayudan. 13.145. 13.145. A ver, sumemos los dos datos a ver si está correcto o si nos falta para completar. Nos falta 1. Entonces, en la parte de arriba, como no había un decimal, le agrego el 7 y ahora sí ya tengo la sumatoria correcta. Muy bien, jóvenes. Creo que es bastante claro hasta ahí, ¿no? ¿Es bastante claro? Sí, dime. No, o sea que sí me hiciste claro. Ya, muy bien. Entonces, lo único que tendríamos que desarrollar para primer año es el reto. Este reto vendría a ser, ¿no? Van ustedes a observar, ya no van a copiar el resto porque ya lo hemos desarrollado juntos. Nos ha servido para comprender la temática de la estadística, ¿no? Cómo son las variables, cómo puedo calcular la frecuencia absoluta. El reto sería, de esta pregunta, ustedes van a observar la tabla y luego van a responder. ¿Cuánto es la muestra? ¿Qué tengo que hacer para hallar la muestra? No, acá están. ¿Qué tendría que hacer para encontrar la muestra? A ver, acá, por ejemplo, esta es la muestra, 1204. ¿De dónde salió 1204? ¿En promedio? No, a ver, chicos, vamos. No podemos olvidarnos. ¿De la multiplicación? ¿De dónde? 51 es la muestra. ¿De dónde salió la muestra? ¿Qué hice para encontrar estos 51 de muestra? La suma de todos los datos. Muy bien, la suma de todas las frecuencias absolutas. Entonces, en el reto, si yo quiero hallar cuál es la muestra, ¿qué tengo que hacer con estos datos de acá? Sumarlo. Sumar, ¿no? Y encontrar la muestra. Entonces, sumo y encuentro la muestra y coloco cuánto es la muestra. Y luego respondo, ¿cuál fue el motivo por lo que llamaron la mayoría de las personas? A ver, ¿cuál fue el motivo que tuvo la mayoría? Aquí está, justo esta línea, ¿no? La mayoría de las personas llamaron, ¿por qué?
Porque se sentían. Por síntomas. ¿Con qué síntomas? No, los síntomas son 3.151. El estrés. El estrés. Todas las personas llamaron porque estaban muy estresadas, ¿no? En este tiempo del COVID. Y la otra pregunta es, ¿no? Encontrar, ¿no? El porcentaje, ¿no? ¿Por qué el porcentaje 82,35 representa a este número de personas, ¿no? Como lo hemos hecho en la tabla anterior. Ese es el único reto que vas a desarrollar primer año de secundaria. A ver, segundo año de secundaria. Y para todos, porque estamos los 2 grados, ¿no? Vamos a observar este gráfico, vamos a ir terminando ya. Vamos a observar este gráfico. Miren, en este gráfico se da cuenta de la cantidad de números fallecidos, ¿no? Según 2 fuentes. El azulito es de MINSA y el celeste, perdón, es de MINSA y el azulito es de SINADEF. Son 2 instituciones que han dado información acerca de los fallecidos. MINSA, dice acá, dice nota, hay que leer todos los datos que tenga el gráfico. La información analizada de SINADEF fue filtrada y muestra solo los decesos por coronavirus, los que son sospechosos y también los confirmados. A diferencia de lo que dice MINSA, MINSA solo registra a los fallecidos que han sido confirmados a través de las pruebas moleculares o rápidas. Entonces, en el primero están los que supuestamente los que están confirmados y los sospechosos. Por eso está una línea bastante arriba. Ese es SINADEF. Y lo de MINSA, solamente los que han sido confirmados netamente por las pruebas moleculares o rápidas. Entonces, sabiendo esa información, estamos leyendo el gráfico, ¿no? Nosotros al decir todo eso estamos leyendo el gráfico. A ver, ¿cuál de los 3 enunciados sería el más correcto? MINSA considera solo a los muertos, a las muertes confirmadas a través de pruebas rápidas, serológicas o moleculares, y el SINADEF incluye a los casos asociados a COVID, tanto sospechosos como confirmados. ¿Ese sería el más correcto? Sí, ese sería el más correcto, ¿no? ¿Qué cosa significa? ¿Qué cosa significa eso? Que el SINADEF incluye a todos, ¿no? Tanto sospechosos como no confirmados. Por eso es que un poco se infla, ¿no? En la cantidad de datos y no como lo hace MINSA. MINSA es lo que está registrado y ha fallecido, eso es lo que informa. Entonces, SINADEF, ahora yo les pregunto, MINSA, ¿quién da con mayor veracidad la información? ¿MINSA o SINADEF? Acuérdense, MINSA informa a los fallecidos que han sido confirmados por las pruebas tanto moleculares como también por las seriológicas. SINADEF informa tanto de los confirmados como también de algunos casos sospechosos. Pregunto, ¿quién de los dos da mejor una información más veraz? El SINADEF. El SINADEF. El SINADEF da los casos que son confirmados y también algunos sospechosos que quizás no han sido confirmados. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién da la mejor información más veraz? ¿Qué es más importante informar? ¿Aquello que sospecho o aquello que está confirmado? Que está confirmado. Está confirmado, ¿no? Porque si yo informo aquello que es sospechoso, estoy inflando la información y estoy un poco alarmando a las personas. Entonces, MINSA es una institución que de alguna manera la información es más veraz porque está confirmado, porque está a través de las pruebas rápidas, ¿ya? Entonces, ustedes marcan acá MINSA y luego lo que significa que MINSA da pues una información más veraz en relación con lo que dice SINADEF, que incluye tanto los casos sospechosos. Esa es una reflexión. En esta segunda situación, a ver, vamos a observar. Presentamos la distribución de fallecidos por COVID según el sexo y rango de edad. ¿El sexo qué tipo de variable era? ¿Qué tipo de variable era? Variable
A ver, chicos. Chicos. Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Y el rango, en este caso, la edad, ¿qué cosa vendría a ser la edad? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta. Muy bien. Según lo que yo observo, hay más color azulito. ¿Qué cosa significa eso? Estoy leyendo mi gráfico. ¿Qué significa que haya más colores azules? Hay más Que hay hombres. más hombres fallecidos. Muy bien. Dentro de los hombres que han fallecido, ¿dónde se encuentra la mayoría de los fallecidos? ¿En qué rango de edad? En 60 y 69 años. Entre 1779. Aquí, rango de edad, Nelson, rango de edad. El rango de edad dice de 60 a 69 son la gran mayoría de varones fallecidos. Muy bien. En el caso de las mujeres, ¿también coincide en el mismo rango? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? También está la gran mayoría de las mujeres en el mismo rango, en esa edad. Por eso decía que eran los más vulnerables. Ajá, muy bien. Dice, tercera pregunta, si los niños y los adolescentes constituyen los grupos de edad con menos fallecimientos, a ver, los niños y los adolescentes, aquí, ¿no? Está chiquitito. De 0 a 9 solamente hay 60, de 10 a 19, 52, de 20 a 29, 227, que son los grupos menos afectados. Explica por qué se recomienda a los niños y adolescentes evitar exponerse al contagio. ¿Por qué creen? Algo leí que los jóvenes o niños eran asintomáticos. Así es, ¿no? Dice que podrían contagiarlos a otras personas. Son asintomáticos, pero eso no significa que no pueden ser agentes portadores, ¿no? Del virus en casita. Entonces, por eso es necesario que los niños y los adolescentes evitarse exponerse al contagio y sobre todo, pues, llevar el virus a casa. Entonces, ustedes jóvenes tienen que protegerse bastante porque justo están en ese rango de edad. ¿De acuerdo? Muy bien. El reto para segundo año, a ver, allá, faltaba esta de aquí nada más. Aquí, ¿cuál es? Dice, casos positivos de COVID. Cantidad de casos positivos, ¿no? Aquí, y estas son las edades. En las edades de 12 dice hay 2, en la de 13 hay 5, en la de 14 hay 3 y en la de 15 hay 5. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que podrían describir a los adolescentes de este grupo? ¿Qué medida de tendencia central podríamos aplicar a simple vista? ¿Qué te dice acá? Promedio y moda. Explica Promedio y moda. ¿Cuál es la moda? en la solución 13 y a 15. ese problema. 13 y 15. Hay dos modas, se llama bimodal, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hallaríamos el promedio? Sumando y dividiendo. Tendríamos que sumar todas las edades, pero acuérdense que 12 se repite 2 veces, entonces tendríamos aquí 24, 13 se repite 5 veces, tendríamos 65, 14 se repite 3 veces, tendríamos 42, 15 se repite 5 veces, tendríamos ahí 75, sumamos todo y lo dividimos entre 4 para hallar el promedio, ¿de acuerdo? El reto para segundo, solo es mirar este gráfico, ¿de acuerdo? Y me van a explicar los procesos seguidos para calcular el porcentaje de personas fallecidas. ¿Cuántas personas han fallecido? 35.830. ¿Y cuántas personas han sido tratadas? Dice acá está el total. ¿Qué tendré que hacer para encontrar el porcentaje? Ese procedimiento es el que me vas a desarrollar. Le vas a tomar una fotito y me la vas a enviar. Miss. Dígame. Entonces solamente se mandaría el reto, lo anterior no. No, lo anterior no, porque lo anterior ha sido para que podamos entender el tema de hoy. En el chat hay un link, el cual quisiera que ustedes puedan ingresar a ese link. ¿De acuerdo? Hay preguntas en ese link. A ver, quisiera que lo intente, si hay algún problema.
Y lo que sí van a hacer con ese link es que ustedes solamente hay 5 preguntas, las cuales van a copiarlas ustedes en su cuaderno y la van a desarrollar. Son preguntas breves, solo para marcar. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta cuándo es el plazo para enviar la tarea? Hoy día estamos miércoles hasta el día viernes. Entonces, ¿cuál es la reflexión hasta el día viernes? ¿De acuerdo? El único reto que le estoy dejando para ambos grados y las preguntas que están en ese link. La reflexión de esta semana ya como crónica, ¿cuál podría ser? A ver, ¿alguna reflexión de parte de ustedes? ¿Quisiera escucharlos? Quisiera escucharlos, a ver, a los que no he escuchado. A Castillejos, a Paulina. ¿Cuál sería la reflexión? ¿Qué es lo que podría yo afirmar como reflexión de toda esta experiencia vivida? Ninguna no nos ha dejado nada como experiencia, como reflexión personal. A ver, chicos, por favor. Sarita, a ver, Sarita, ¿cuál ha sido la reflexión para ti de esta experiencia? Para terminar la sesión de clase del día de hoy, creo que ha sido bastante productiva, recordando esta temática de estadística que en algún momento también se envió, ¿no? Yo creo que personalmente la experiencia que hemos tenido, a pesar de que no estamos en la escuela, creo que de alguna manera la tecnología nos ha permitido el acercamiento, ¿no? A poder llegar a cada uno y a conocerlos de manera muy personal. Siempre estamos dispuestos a ayudarlos, pero siempre y cuando ustedes también nos permitan acceder a sus hogares mediante una llamada o mediante el WhatsApp, ¿no? Y lo único que siempre a veces no debemos esperar es el último momento, ¿no? Para hacer algún cambio, sino que todo es un proceso. Yo los sigo animando a que envíen las últimas tareas y recuerden que las evidencias las mandan al personal como siempre lo han hecho, si quieren, si no al grupo también, ¿ya? Y ánimo, que estamos ya terminando el año escolar y que esta experiencia es el inicio para el próximo año porque continuamos, ¿no? Con la misma estrategia y lo que sí debemos ahora de lo que hemos aprendido es que tenemos que mejorar ciertas cosas. Entonces, a prepararnos para el siguiente año y bueno, esperemos que este contexto mejore, cambie y también depende eso de nosotros. Sigamos cuidándonos en todo momento. Y que, bueno, si no hay más preguntas, entonces hemos terminado.